Bienvenidos todos los que están ahí a un nuevo bloque de Maldición Gitana. Y hoy tiene el debut de estelar como columnista el señor Lucho Nagwan, acá presentándonos todo lo que el pibe sabe sobre producción musical. Le damos la bienvenida. Hola Lucho, amiguito, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, amigos? ¿Todo bien? Hola, Lucho. ¿Todo tranqui? Una cosa de locos, una cosa de loques. Mejor así, mejor así, mejor así. Qué lindo que se ve el estudio ahí, Beer Record, papá. Gracias, ahí lo estamos boludo. viendo para... Le faltó la S final, Santi, me parece, a la arroba. Es Beer Records, con ese final. Ahí va, ahí va. ¿Cómo anda, Luchito? ¿Te Bien, encontramos bien. finalizando la jornada laboral? Sí, ya había finalizado hace un rato, a eso de las 6 por ahí. ¿En qué estás laburando? Hoy fue dar clases a pleno a la tarde, y a la mañana, bueno, estuve grabando un poco de las voces de lo nuevo de Divina Ciencia, un tema que vamos a alargar ahora dentro de muy pronto. Así que bueno, en la mañana me la tomé con eso, vino Juan Malvatero también a meter unos coros, así que bueno, laburando para lo de C hoy al menos. Después de un día productivo, seguramente hace un ratito cortaste, te hiciste un tentempié, algún psicotrópico y ahora preparadísimo, concentrado para contarnos todo lo que sabés sobre producción musical. ¿De qué va a ir hoy? Así es. Bueno, la idea de esta columna por ahí, al menos esta que es la primera columna, es dar una idea general de lo que es la producción musical, digamos. Entrando con un poquito de algunos tópicos que después lo vamos a ir viendo en las siguientes columnas porque la verdad que es muy profundo, pero vamos a ver un poco de concepto, digamos, o tratar de darle como un concepto a la producción musical para que la gente un poco tenga más claro lo que es ese laburo, qué función cumple un productor musical dentro de un proyecto. Y vamos a ir viendo después algunas, por ejemplo, pautas a seguir para una grabación, distintos tipos de grabación. Es lo que estaba buscando. Justamente, ahí, sin querer queriendo, es lo que estaba ahí. buscando. Porque hoy tengo varios juguetitos para grabar en casa, pero Totalmente. no me he dado maña con el programita y esto me va a venir excelente. Y a todos los que hoy Claro. sabemos que con la tecnología que hay veces no es tan fácil comprarse las cosas, pero se puede grabar en casa y ganar mucho tiempo si sos músico y querés ir definiendo una idea o Eso. llevando cosas a después masterizar o lo que sea. Así que, Luchito, ¿con qué arrancamos? Bueno, primero, antes de ir un poco a definir la producción musical, me está bueno recalcar eso que decías vos. Hoy en día es muy común y muy fácil de adquirir una plaquita de audio. Todo el mundo tiene una compu, cada vez los programas van saliendo muchísimo más livianos, entonces corre mejor en cualquier máquina. Las mismas computadoras hoy en día vienen que son un caño. Entonces, digamos, esto va no solamente para músicos, para gente que graba, sino también para esa gente que está recién iniciando. Y aparte, hoy en día es una movida súper común, digamos, que el músico tenga sus cositas para grabar, digamos. Ya que te da una facilidad increíble para componer, para grabar ensayos, y creo que está la tecnología está dada para que sea común para toda la gente. Lucho, y de hecho el fenómeno del cual estamos formando parte en este espacio, que es el streaming, que se potenció en la pandemia, Sí. también se puede aprovechar varios de los consejos que vas a dar acá para profesionalizar un streaming, para grabar mejor un audio, para Totalmente. montar pistas. Totalmente, es la idea por ahí justamente es esa, ir viendo las distintas maneras, los distintos procesos, cómo grabar una batería, dependiendo de lo que tengamos, si tenemos una placa de 2 canales, bueno, cómo grabamos una bata que suene piola solamente con 2 micrófonos. O sea, la idea es eso, es tratar de dar una idea general a solucionar. Yo hoy tengo un estudio, es un home studio
amplio, digamos, no es una piecita, pero cuento con una facilidad y con un material que cuando yo comencé ni siquiera tenía placa de audio, enchufaba una compu que la tengo por ahí para hacer algunas cosas, esa es la que tengo conectada a internet, digamos. Y claro, al no tener una placa de audio, al no tener una interfaz, el audio se me grababa todo atrasado, entonces todo lo que yo grababa después lo tenía que correr. Y me acostumbré, pero las primeras grabaciones la hice así. Luego tuve una placa artesanal, pero muy artesanal. Después también tenía una consolita que por lo menos podía grabar más cosas, pero igual no tenía placa de audio. Después Johnny Batisteza, un amigo que todos los conocemos, un gran músico, me presta una plaquita, una M Audio, una placa vieja que ya no sale más, que era buenísima, de 2 canales, muy chiquitita, y bueno, con eso recién arranqué y después me pude comprar primero una placa que era de 6 canales, y ahí de 8, perdón, era, y después un grabador portátil, y como que después el material lo vas cambiando. Bien. Pero bueno, vamos un poco a lo que es la idea de producción musical, o tratar de darle un concepto a producción musical. Básicamente, el rol que cumple un productor musical es ser un nexo entre el artista y el producto final, y la canción final, digamos. Ahora, este trabajo, digamos, la idea es de que sea para sumar a lo musical, pero teniendo distintas visiones, digamos. El productor lo va a tener la misma visión que el compositor, ¿no? Exacto. Primero, de que es una visión, o uno cuando busca un productor trata de que sea un productor que tenga una buena oreja, y creo que lo primero que el productor va a aportar es toda la parte de audio y la parte musical, y una persona que sepa de música. Se puede decir, Lucho, que a ver, te doy mi opinión y te la vuelco en forma de pregunta. Lo mejor que le aporta el productor a un músico o a una banda es la capacidad de verlo de afuera y sacar y modificar las cosas que por ahí al artista, por ser propio el material, le cuesta quizá más desaprenderse de eso. Sí, totalmente. También es función del productor hacer que las cosas que están buenas del artista, remarcarlas, digamos. Se potencien, claro. Claro. Entonces es y la visión de afuera, digamos, si bien es de afuera, pero es como una idea también un poco más al impacto público también, ¿no? O sea, uno busca un productor que tenga una cabeza lo más abierta posible, digamos, en el hecho de que escuche mucha música, y también que esté al tanto de lo que está pasando hoy en día con la música, ¿no? Con la industria, cómo se mueve la industria. Claro, para que el audio suene actual, digamos, porque eso es lo que totalmente termina pegando. Obviamente que después tenés artistas que vienen y te dicen, che, no, pero yo este tema lo quiero como una murga uruguaya, y bueno, y se busca eso también, ¿no? Pero siempre la visión, digamos, para aportar a un proyecto, a una canción, es como una visión que es proyectando esa canción, cómo pegaría esa canción, y a ver, a qué público le vamos a hablar, no solamente con las letras, sino con la parte musical también. O sea, si lo que el artista busca, por ejemplo, es, bueno, yo quiero abarcar la mayor cantidad de edades y de público, bueno, tenés que mechar un montón de cosas, tenés que mechar sonidos que estén actuales, que sean unos sintes, por ejemplo, que sean actuales de lo que suena hoy, a un bombo legüero o a un bandoneón, y con eso hacer un sonido. O sea, es otra visión, digamos. Claro, por ejemplo, un caso icónico que se me ocurre de productor musical es, a pesar de otras cosas que ha hecho, es el de Gustavo Santaolalla con lo de Bajo Fondo. Hacer
una música nueva, fusionando electrónica que suena actual, pero teniendo el tango como trasfondo. Totalmente. Es un muy buen ejemplo y un claro ejemplo. Y estamos hablando de un productor. A ver. Tengo otro que está buenísimo. No recuerdo el nombre del productor, pero hay un... Dejalo ahí nomás. No importa, no importa, pero lo importante es lo que produjo. El tipo le dijo a los Beatles, vamos a poner, no sé el nombre, el tipo le dijo a los Beatles, vamos a poner instrumentos clásicos, e hicieron una canción con instrumentos clásicos, con violines, con chelos, no me acuerdo tampoco ahora la canción, pero que el resultado fue tremendo y ese mismo tema. Y la verdad que hasta ellos mismos se sorprendían de la capacidad que tuvo el productor para adelantarse a los hechos. Fue un visionario, digamos. Totalmente. Sí, hay un montón de cosas que un productor va a aportar o que puede aportar al tema y a un proyecto. Cuando hablamos de proyecto puede ser un disco o puede ser un EP o puede ser un artista y ayudarlo a... Siempre está después, y acá vamos a entrar un poco en el siguiente punto, de cómo se está moviendo un poco la industria musical, ¿no? Hoy, por ejemplo, el audiovisual, los videos es muy importante y casi igual que la música, digamos. Y de hecho, el último tema creo que sacó Divina Ciencia con ese lyric video que sacó, está buenísimo. ¿Cómo se llama el tema, Lucho? El Jardín de tu Placer se llama. Exacto. Lo pueden ver en el canal de Divina Ciencia, acá lo pasamos a menudo. Es un claro ejemplo de que lo visual es muy importante. Si bien no es un video, las letras te mantienen pendiente ahí de la canción. Claro, totalmente. Y bueno, y digamos, yendo un poco a la industria de cómo se mueve, también está lo que el artista está buscando de un productor. A veces el artista está más sensible a recibir más información o a recibir más ayuda, y a veces no, ¿viste? Entonces también eso es de cada artista y se maneja distinto a cada artista y un productor lo va a manejar distinto siempre, digamos. Y aparte que hoy en día, si entramos un poco en la industria musical, las grandes compañías están trabajando una producción que se llama Producción 360. Porque claramente hoy en día el disco físico no se vende. Entonces, esa era la gran entrada económica que tenía un artista hace no tantos años, hasta hace 10 años atrás. Era la gran entrada económica, era cuántos discos, de hecho, disco de platino, disco de oro, todos esos discos son, bueno, vendiste tantas. Ahora esos reconocimientos te los da YouTube. Claro, totalmente, según las reproducciones que tengas por video, digamos. Entonces la industria ha cambiado muchísimo, y ese porcentaje, por ejemplo, que te da YouTube, es muchísimo inferior a lo que recibías de una venta de un CD, digamos. Sí, exacto. Entonces, volviendo a 360, ¿qué es básicamente el concepto? Y bueno, las productoras se vieron en este conflicto de que, bueno, ya no podemos hacer la producción solamente musical, sino que también vamos a producir el evento con el artista, vamos a producir el packaging con el artista, vamos a laburar... Claro, y laburan todo el concepto del artista, y luego eso se va a un porcentaje, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de esto, por ejemplo, de Sony Music, está laburando eso, de esa manera. ¿Te gusta ese concepto? Y es el concepto que hoy en día se puede más o menos hacer un balance, y es la manera que tenemos hoy en día de hacer una producción, digamos, porque claramente para generar un ingreso económico hoy en día para un músico es tener millones y millones de reproducciones para que le sirva, digamos. Bien. O salir y tocar, ¿entendés? Hoy en día todas las bandas que nosotros conocemos, su gran entrada económica es tocando, porque la música hoy en día, al no vender un disco y todas estas plataformas, Spotify, YouTube, los porcentajes que pagan son tan bajos que muy crack de verdad, para tener muchísimas reproducciones y poder. Sí. Por lo tanto,
O sea que se mantiene un poquito aquella cuestión artesanal de la grabación estrictamente de lo musical, y se agrupan ya cuestiones más integrales que iban por afuera, quizás con otros trabajadores, otras empresas, Claro. como la difusión, el arte de tapa, la promoción, los recitales. O sea que ahora es un laburo sumamente integral. El papel del que está grabando Claro. quedaría como ya esa cuestión casi analógica y parte del todo. Claro, parte del proceso, digamos, ¿no? Porque desde que un músico hace una canción en el living de su casa hasta que la presenta en un show en vivo, hay un montón de procesos en ese lapso de tiempo. Y de todo ese lapso de tiempo, hoy en día se está tratando de acompañar con la producción, digamos. Que es esta idea de producción 360. Acá lo que estoy dando es un ejemplo de cómo se están manejando hoy las industrias musicales, y cómo se están manejando también. A ver, hay bandas que se manejan de esta manera, no con una productora, pero sí ellos haciéndolo de manera independiente. Entonces yo creo que es el método y la manera de cada músico también. Hay un montón de músicos que se autogestionan desde los videos a grabarse en su casa y a tocar en el escenario. Entonces, todo eso que están haciendo es este método que no es tan lejano, digamos, porque lo podemos hacer hoy en día, lo puede hacer cualquiera. Es una cuestión que tiene que vincular muy bien lo creativo, abarcando todo lo que vos comentabas hoy, y mucha ejecución si lo haces desde lo independiente, porque para lograr ese impacto, por ejemplo, doy un ejemplo que me parece a mí, creo que, bueno, eran autogestivos antes, ahora tienen sello. Eruca Sativa, por ejemplo, ha logrado una estética excelente en los últimos álbumes, y lo mismo las puestas en escenas de los vivos. O sea, respetan una línea estética que va de la mano con la música, que genera un impacto muy positivo. Claro, es que hay un montón de ejemplos de bandas que han tomado ese camino. Sin ir más lejos, Las Pelotas y La Renga son bandas ultra convocantes y todo su laburo es prácticamente propio. Claro, sobre todo La Renga. Bueno, por ahí la industria también, y esto como para cerrar el tema de industria musical, digamos, que no es un concepto de industria, sino que es como hoy las bandas se difunden y cómo las bandas y los artistas dan a conocer su arte, digamos. Hoy en día hay que tener en cuenta que con todas las plataformas que hay y con todas las facilidades que hay para grabar, hay cada vez más cantidad de música, por lo cual es más difícil, por así decirlo, pegarla con una canción. ¿Por qué? Porque son mini nichos, pero es muchísima la cantidad, por lo cual hoy destacarse está no solamente tener una buena canción, porque está lleno de buenas canciones, sino de acompañar todos estos puntos que estábamos dando, por ejemplo, recién con la producción 360, es como acompañar un poquito eso, como para tratar de destacar, ¿no? ¿Y qué más tenemos, amiguito, ahí como para ir viendo con qué seguimos? Bueno, después vamos a hablar un poquito sobre los pasos para grabar o los tipos de grabación que hay. Así muy rapidito, y después seguramente en otra columna vamos a profundizar un poquito más esto. Dale. Lo primero que tenemos es la tradicional grabación de la banda tocando en vivo, digamos, de la banda, de toda la banda junta tocando, por ejemplo, en un estudio o en un show. Luego tenemos la grabación que es por instrumento, que después la vamos a ver un poquito más en detalle. Sí. Pero bueno, se graba primero la bata, después el bajo, después las teclas, los teclados, se arma primero una base sólida, digamos, con la grabación, y después se va haciendo un poco más la producción agregando los otros instrumentos. También tenemos lo que es grabación programada, que es a través de plugins, que después también lo vamos a ver. Todo Perdón, Lucho, te interrumpo para decirle a los que están mirando
que obviamente si tienen consultas para Lucho las vuelquen y aprovechen que, bueno, que puede responder en vivo y que saben que va a haber una continuidad con esta columna, así que vamos a ir tocando temas, así que lo que vayan volcando, quizás si no se puede responder hoy, en programas siguientes los vamos a ir respondiendo, va a ir respondiendo Lucho. Buenísimo, a pleno. Bueno, grabación programada, como decía, que es a través de plugins, todo a través de la computadora. O sea, vos conectás el instrumento directamente a la placa. ¿Es eso? Sí, no, sería agarrar un programa, por ejemplo, un programador de baterías, y por ejemplo, apretás una tecla y te hace, ¿no? Te va haciendo la base. Ya está programada, ya está cargada, digamos, no es que vos la estás tocando. Y después tenemos la grabación de loops, que eso es, por ejemplo, agarro un prefabricado, ¿no? El tema de los plugins son como bases ya prefabricadas y que te quedan para... Sí, no todos, usos. no todos. Y hay distintos tipos de plugins. Por ejemplo, hay ecualizadores o también hay instrumentos. Pero también, por ejemplo, esto que está acá, ustedes ven como un teclado, es un controlador MIDI. Que yo acá manda señales a la compu, sí, para la que manda una señal, pasa por la placa de audio, la convierte y sale en un programita, por ejemplo, de teclado. Pongo sonido piano, suena piano, pongo sonido órgano, como si tuviera un teclado, digamos. Después esto lo vamos a profundizar y lo vamos a ver porque es muy, muy interesante. Y por último, después tenemos la grabación que es utilizando loops. Que los loops es básicamente, yo tengo una canción, un pedacito de canción que me gusta, puede ser de cualquier artista, la descargo, la corto, dejo solamente eso y se repite, ¿viste? Se repite ese fragmento. Se repite solamente ese fragmento, o vos seleccionás el fragmento y se repite, y con esas repeticiones vas armando distintos matices para armar una canción. Bien. Esas son como las formas de grabar así a grandes rasgos. Después lo que tenemos, que es muy interesante, es un proceso de grabación que, por ejemplo, es una preproducción. Y la preproducción, por ejemplo, es grabar el ensayo, ¿no? Vamos a ensayar con la banda, ponemos el grabador, el baterista se pone unos metrónomos en los auriculares. Y luego nosotros nos llevamos esa grabación, la escuchamos en casa, decimos, bueno, acá podemos acomodar esto, acá podemos poner esto y esto. Eso es un proceso. Cuanto mayor es el proceso de preproducción, es muchísimo mejor porque sacás grandes ganancias. Menos horas de estudio, menos errores, más cosas definidas de antemano. Totalmente. Y otra visión también, ¿no? A las canciones yo creo que hay que dejarle un tiempo de maduración. De maduración de por sí, ¿viste? Total. Bueno, después tenemos la instancia de la grabación, que es en un estudio o puede ser en sus casas. Después está el tipo de producción que quieras hacer, como decíamos, puede ser programada o grabada orgánico, digamos. Uh-huh. Luego, ya una vez grabado, eso queda como en un disco en la compu. Luego se pasa a la edición, que es tratar de dejar todo bien a tiempo, acomodar algunas cositas, por ejemplo, algunos finales o algo que se corre de tiempo, lo ponemos en tiempo. Luego la mezcla, que la mezcla básicamente es, luego vamos a hablarlo muy bien a esto, pero es como pintar un cuadro, digamos, en donde vamos a dejar cada instrumento en un volumen específico y en un paneo, o sea, izquierda-derecha, como todo en estéreo, lo vamos a tratar de ubicar de una manera que no choque con ningún otro instrumento. Bien. Y luego el mastering, que es darle un volumen y un carácter y un color. Hoy en día hay parámetros, digamos, Spotify te lo toma tanto loops, entonces, bueno, se masteriza para ese rango de volumen, o asimismo YouTube, por ejemplo. Y bueno, y también lo vamos a ver después en una columna en especial,
pero es básicamente darle un volumen a las canciones. Bien, y definir también para cada plataforma que uno quiere estar subiendo material, un carácter definido y volumen y demás. O sea que son varias etapas, vamos a tener seguramente varias emisiones, varias columnas para hablar de esto, Lucho. Seguro, seguro. Por ahí la de hoy es un poquito más aburrida que las que vienen, porque era básicamente dar una idea general y que quede asentado de lo que son un poco de las definiciones de los conceptos, tratar de tomar una idea y luego vamos a ir viendo, entrando en cada puntito para verlo más detallado. Excelente. Un espectáculo, Lucho. Así que bueno, los invitamos a que lo sigan a Lucho y a su trabajo, que es @BirdRecords, Bird-Records en Instagram. Un lujo la columna y nos vamos a estar enterando un montón de cositas más, cada vez más separadas del todo, para poder mimetizarnos con este trabajito tan lindo que es la producción musical. Un gran abrazo, Lucho, te reagradecemos y ahora en un ratito volvemos con una nota que le vamos a hacer a Elías González. Y venimos en un ratito nomás. Quédense, no se vayan, ya volvemos en Maldición Gitana.